Un sollozo suave proveniente del cuarto infantil hizo que Ana abriera los ojos de golpe. Hacía tiempo que su sueño había dejado de ser profundo desde que había llegado el bebé. Dormía con ligereza, como si escuchara constantemente una alarma invisible. En cuanto percibió el sonido, se levantó, tomó el biberón de la mesa y, procurando no hacer ruido, se dirigió a la cocina para preparar la mezcla. Sus manos ejecutaban los movimientos de memoria, como si estuvieran programadas. Su cuerpo se desplazaba por la casa en un recorrido habitual, como si estuviera soñando. Un murmullo apagado en la habitación contigua la arrancó bruscamente de su duermevela. Vadim hablaba por teléfono, casi en susurros, pero fue suficiente para notar que no hablaba en ruso. Ana se quedó inmóvil, intentando captar las palabras. No identificó enseguida el idioma. Conocía varios. Había sido profesora de lenguas extranjeras antes de la baja maternal, pero ahora las palabras se le escurrían entre los dedos como agua. Solo la entonación se le quedó grabada. En la voz de Vadim había una dulzura, una ternura casi íntima que Ana jamás le había oído. Él la vio en la puerta y, frunciendo el ceño con fastidio, cortó la llamada. ¿Por qué no estás dormida?, preguntó con seriedad. Pablo está a punto de despertarse, respondió ella en voz baja, abriendo el paquete de fórmula. Vadim no respondió. Solo se levantó y salió de la habitación. Aunque alguna vez prometió que aceptaría al niño como suyo, en la práctica apenas mostraba interés. A veces Ana le pedía que saliera a pasear con el cochecito o que sostuviera al bebé mientras ella ponía la mesa. Él no se negaba, pero tampoco mostraba iniciativa. El niño comió y se volvió a dormir rápidamente. Vadim también ya dormía, de espaldas a la pared. Afuera, la noche era profunda. Ana yacía con los ojos abiertos, mirando el techo. En su mente giraban las palabras desconocidas del reciente diálogo telefónico, pero más aún, el tono, esa forma de hablar que Vadim nunca había usado con ella. Su relación siempre había sido contenida, sin calidez, pero educada y correcta, sin discusiones ni pasión. Al amanecer, Pablo volvió a despertarse, esta vez llorando fuerte. «Está llorando», dijo Vadim con indiferencia al levantarse. Se vistió rápidamente y, sin mirar al niño, salió del apartamento. Ana sentía como el insomnio la arrastraba hacia el fondo. No tenía derecho a quejarse según los estándares de la gente. Lo tenía todo: un marido, un hijo, un piso espacioso, un coche. Las vecinas la miraban con envidia, fijándose en sus tacones impecables y en el coche con cristales oscuros al que subía al salir. No sabían lo que le costaba cada mañana. «Muy bien, campeón», sonrió al sentar a Pablo en su sillita. El niño se inclinó con apetito hacia la fruta. Ana pensaba fregar los platos, pero de repente se dejó caer en una silla y rompió a llorar. Las lágrimas fluían desde lo más profundo, por el cansancio, el dolor, el silencio y los recuerdos que intentaba no despertar. En momentos así, sacaba una foto de Sasha, el hombre con el que había imaginado su futuro. Se había ido repentinamente, un accidente, una llamada telefónica. Un muro mudo. Ni siquiera le había dado tiempo a decirle que estaba embarazada. Con él se fueron los sueños, los planes, incluso la esperanza. Tras su muerte, la vida cambió bruscamente en una habitación alquilada. Trabajos temporales sin fin, miedos y noches sin dormir. Aguantó mientras pudo, hasta que un día se desmayó en plena calle. Así apareció Vadim en su vida. ¿Está tu esposo cerca?, preguntó él al ayudarla a levantarse del suelo. «Murió», susurró ella, apenas logrando mantenerse en pie. «¿Puedo llevarte a casa?». «O mejor, al hospital», ofreció él, señalando su coche. «Tengo tiempo». La llevó al médico, la esperó en el pasillo, la acompañó hasta su puerta, y esa misma noche volvió, con alimentos y la cena ya hecha. Ana estaba desconcertada, pero agradecida. En aquella época, eso le pareció un lujo imposible, la atención y el cuidado de alguien. Desde entonces, empezó a venir con frecuencia. Por las tardes, con frutas, con flores, con una bolsa en la mano y una mirada cansada pero atenta. Ayudaba a limpiar, le daba consejos.
Al principio Ana pensaba que era solo bondad. Luego empezó a ilusionarse con algo más. Desde el principio, Ana no sentía por él ningún afecto especial, simplemente se dejaba llevar, permitiendo que la vida la condujera a donde quisiera. Vadim apareció justo cuando todo se le hizo demasiado difícil. Cada día el embarazo pesaba más. El cuerpo se hinchaba. Incluso los movimientos simples costaban esfuerzo. Siempre quería echarse y cerrar los ojos, como si el sueño pudiera liberarla del agotamiento constante. Cuando nació Pablo, su relación pareció cambiar de tono. Ya de camino a casa desde el hospital, Vadim habló con seriedad. Ana, se te hará muy difícil con el bebé en un piso compartido. Ella no respondió enseguida, solo abrazó al niño y suspiró con cansancio. No tenemos otra opción. Si la hay, la interrumpió. Cásate conmigo, no me respondas ahora. Solo piénsalo, yo me siento muy solo, y tú necesitas apoyo. Podemos estar juntos por una razón, a mí parece lo correcto. Ana dudó más de una semana. La idea de casarse con alguien por quien no sentía amor le parecía absurda, pero, al mismo tiempo, en su interior sabía que necesitaba a alguien en quien confiar en ese periodo difícil. Finalmente, tras pensarlo bien, dijo sí. El pasado se desvaneció y volvió a aparecer la carita de Pablo, las mejillas y el mentón manchados de bayas y plátano, y sus manitas esparciendo comida por toda la mesa. Sonrió alegremente, y Ana no pudo evitar reír. Muy bien, comiste genial y ahora, al baño. Entre una cosa y otra, el día pasó volando. Recién parecía mediodía. Y ya oscurecía afuera. A menudo Ana olvidaba cuándo fue la última vez que se sentó a comer, pero jamás se permitía dejar a Vadim sin cena. En el fondo sentía una especie de deuda tácita con él, como si no pudiera permitirse mostrarse débil ni pedir ayuda. Él volvió cerca de la medianoche, callado, con el ceño fruncido, sin notar ni a ella ni al niño. Ana pensó que sería otro día de estrés laboral. Vadim solía quejarse de problemas en el trabajo, aunque nunca explicaba bien a qué se dedicaba. Algunos negocios, reuniones, tal vez bienes raíces, todo seguía siendo un misterio. ¿Todo bien?, preguntó ella con cautela, mientras recogía la mesa. Sí, respondió él secamente, sin apartar la vista del móvil. Ana quiso seguir hablando, pero se detuvo. La idea se rompió, aunque en su cabeza ya se había formado una cadena de sospechas. ¿Debía preguntarle directamente? ¿Y si no decía la verdad? Tal vez sería mejor observar y esperar a que todo saliera a la luz. La próxima semana hay que llevar a Pablo al médico. ¿Nos puedes llevar?, preguntó, eligiendo un tema neutro. Recuérdame un día antes. Ya veremos, gruñó él sin entusiasmo. Se sintió un poco mejor, al menos no hubo irritación, pero la incomprensión de lo que ocurría seguía presente. Esa noche, cuando el niño dormía profundamente, Ana, a pesar del agotamiento, no se fue a descansar. En lugar de eso, fue a la cocina, se sentó a la mesa y, con una hoja de papel en la mano, intentó recordar fragmentos de aquellas frases extrañas que había oído. Las palabras de Vadim, dichas en susurros, parecían una mezcla sin sentido, pero algo dentro de ella intuía que había algo oculto. Sus manos empezaron a escribir frases sueltas, aparentemente sin conexión. Pero si no hubiera tenido un oído lingüístico desarrollado y talento heredado de su abuela, no habría conseguido nada. Su abuela, Natalia Nikolaevna, seguramente habría sabido qué hacer. Su sabiduría y apoyo le hacían falta, especialmente en esas semanas. «¿Cuánto te necesito?», susurró Ana en silencio. Mientras tanto, Vadim empezó a llegar tarde, casi siempre. El tiempo que antes, al menos en parte, pertenecía a la familia, ahora se desvanecía en reuniones, llamadas y salidas inesperadas. Todo ocurría fuera del alcance de Ana, lo que debía ser un hogar. Cada vez más se parecía a un trato frío. Ana intentaba sinceramente despertar algún sentimiento cálido por él, por su ayuda, por sus gestos, por haberla salvado, en definitiva. Pero cada día se sentía más vacía. En la calle, el niño se quedó dormido rápidamente, y Ana sintió cómo se le aligeraban los hombros. No había prisa, por fin podía respirar y ordenar sus pensamientos. «Volviste rápido», comentó Vadim al pasar, con un montón de sábanas hacia el baño. «Nos fuimos hace 3 horas», respondió ella.
sorprendida. Si justo ayer cambié toda la ropa. Hoy hace fresco. Me envolví en la manta y derramé el café. Ella lo siguió con la mirada. Quería preguntarle directamente qué estaba pasando, pero no tenía el valor. Una vez más, Ana prefirió sumergirse en las tareas del hogar, acallando la inquietud con quehaceres. Pavlik comió y ella lo acomodó en el corralito. Luego se dedicó a la cocina. Desde ese día, todo comenzó a desmoronarse poco a poco. Las rarezas se sucedían una tras otra. Primero, Vadim empezó de repente a ocuparse de la casa, algo que ocurría muy raramente. Todo estaba limpio, las sábanas cambiadas, los suelos fregados, los platos lavados. Al mirar dentro del armario, Ana notó 2 copas colocadas aparte. Todavía no se habían secado las gotas de agua. ¿Ha venido alguien de visita?, preguntó asomándose desde el dormitorio. ¿Pediste algo? ¿Me dio hambre? ¿Y qué tiene de malo?, respondió Vadim con un matiz de irritación. Se había olvidado de sacar la basura, y eso lo enfadaba consigo mismo. Después, cuando el niño se durmió, Ana fue al baño. La cortina de la ducha estaba corrida. Al abrir el grifo, notó sobre la superficie blanca un par de cabellos largos, rojizos, finos, ligeramente ondulados. No eran suyos. Instintivamente se miró en el espejo. Maldita sea, ¿quién estuvo en su apartamento? Su cabello era oscuro, liso y espeso. Así que otra mujer había estado en la casa. No se atrevía a preguntar directamente. Algo dentro de ella se resistía. El sentido del deber, la costumbre de callar y ser una esposa conveniente le impedían exigir respeto y honestidad. Pero aún así, se atrevió a dar un paso. «Necesito dinero», dijo durante el desayuno. «Ya tenemos de todo», se desentendió Vadim. «Hay comida de sobra. Tengo que ir en taxi a la clínica. Y Pasa necesita un mono para el otoño. No pidas coche en hora punta y elige ropa más barata. Ahora cada rublo cuenta». Ana sabía ahorrar sin que él se lo dijera. No necesitaba ir al médico y la ropa para otoño ya la había comprado hace tiempo por anuncios. En realidad, necesitaba el dinero para una cámara oculta. Ya que hablar era imposible, decidió actuar de otra manera. Salió de la tienda de electrónica con el corazón encogido. El modelo necesario costaba casi la mitad de sus ahorros. Cerca de la carretera vio una casa de empeños. La idea le vino de repente. Recorrió varias hasta que encontró una opción adecuada. «¿Dónde piensa instalarla?», preguntó el vendedor, sin sospechar nada. «En casa», respondió ella, algo avergonzada. «Estamos pensando contratar a una niñera. Yo también busqué. Siempre preocupa a quién dejas entrar en casa». «Ya lo creo. ¿Podré instalarla yo sola?». «Por supuesto. Por supuesto. Aquí está la memoria USB. Y aquí el botón de encendido. Es silenciosa, discreta. Lo importante es elegir bien el sitio. Me la llevo. Cualquier cosa, no dude en venir. Tenemos muchas cosas útiles. Electrónica, joyas». «Gracias», sonrió ella. Y guardó la compra antes de marcharse. El vendedor salió de detrás del mostrador y le ayudó a bajar el cochecito del escalón. «Su bebé es muy bonito. Los míos ya son grandes, pero hace nada también eran así. Tiene 2, un niño y una niña. Él va a la escuela, ella a la guardería». Ana se fue sin dar importancia al hecho de que él se quedó allí parado mirándolos. Pero le pasó por la cabeza Han. Qué bonito sería si Vadim mostrara ese mismo cuidado. Instalar la cámara resultó más complicado de lo esperado. El apartamento de Vadim era austero, en paredes claras, muebles mínimos, todo estricto y sin personalidad. Solo la habitación infantil tenía algo de calidez, pero no tenía sentido colocar la cámara allí. «¿Cómo fue tu día?», preguntó ella, mirando de reojo el tubo plateado de la campana extractora. Le parecía que él ya se había dado cuenta. «Normal», respondió él con desdén. «Mañana por la mañana iremos al pediatra, luego pasaremos por casa de Masan, acaba de dar a luz, y nos invita desde hace tiempo. ¿O sea que no estarás hasta el mediodía?». «Probablemente más tarde, entre la consulta y el camino de vuelta. Hasta las 2 o 3, llámame cuando regreses. Yo vendré». «Está bien. Gracias». Por la mañana, todo salió según lo planeado. Vistió al niño, llevó la fórmula, los juguetes y salió. Pero no fue a la clínica.
Simplemente caminaba sin rumbo. Buenos días, la llamó alguien. Casi pasa de largo, pero reconoció la voz. El vendedor de la casa de empeños. Hola, se nota que vive por aquí cerca. Yo paso por esta calle para ir al trabajo. No venimos mucho por aquí. Normalmente vamos directo al parque. ¿Y ahora? ¿A dónde se dirigen? A ningún sitio sin destino, sin plan. Entonces, ¿me acompaña un rato? Cerca había un patio acogedor con zona de juegos. Te lo voy a mostrar. Vamos. Max tenía 27 años, 2 más que yo. Le gustaba reparar aparatos. Era padre de 2 niños y llevaba una vida tranquila, sin grandes sorpresas. Su mujer lo dejó un año después de nacer su hija. La relación ya venía deteriorándose antes, pero siguieron intentándolo, creyendo que con el segundo hijo todos los sueños y planes se harían realidad. Pero cuando Max supo que la madre de sus hijos se había ido al extranjero con su amante, quedó destrozado. Al día siguiente, ella le contó que su madre estaba enferma y que tenía que irse con urgencia, pero en realidad corría hacia el aeropuerto, buscando una nueva vida. Perdón por ser tan directo, pero a veces uno necesita hablar con alguien, y los amigos casi siempre están ocupados. Los padres, ya sabes, siempre tienen su propia visión de las cosas, dijo él cuando llegaron a la puerta del empeño. Entonces márchate, respondió Ana, soltando también una confesión. A ambos les resultaba agradable conversar. No sería la última vez. Eso esperaban. ¿Y la cámara? Funciona todo bien, todo posible. Esta noche la reviso, perfecto. Si necesita algo, no duden en decírmelo. La charla fue ligera, como si se conocieran de toda la vida. A ambos les faltaba comprensión, apoyo y la posibilidad de hablar sin juicios. El patio que Max le recomendó era realmente acogedor. Ana se sentó en un banco y durante mucho tiempo observó a su hijo, esas manitas pequeñas, cerradas en puños, los rizos brillantes, asomando bajo el gorro. ¡Qué hermoso era! Soñaba con darle una infancia feliz, sin lugar para los problemas de los adultos. Quería que creciera, que se desarrollara sin conocer la ansiedad ni pensar en el dinero necesario para lo más básico. Al principio, Ana pensó en abandonar la idea de vigilar a su esposo, creyendo que era posible hablar y conocer la verdad. Al fin y al cabo, se había casado, lo que significaba que eso era lo que querían: familia, hijos, un hogar al que regresar por la noche. Pero poco a poco esos pensamientos se desvanecieron bajo la sombra gris del día de agosto. Vadim no era Sasha, y ella tenía que liberarse del pasado, aprender a ver el presente sin ilusiones. Tenía que soltar eso, dejar de cargar con el peso de las viejas pérdidas. Decidió al menos empezar por abrir la aplicación y ver qué hacía él mientras ella no estaba en casa. Y justo a tiempo no. Ana apartó la mirada y se tapó la cara con las manos. No podía ser. En la cocina estaban Vadim y una mujer pelirroja, evidentemente de su misma edad. Todas las dudas desaparecieron. Ahora era evidente de qué se trataba. La mano de Vadim descansaba sobre el hombro de aquella mujer, y su rostro mostraba una sonrisa amplia. «Pasen, pasen», saludó alegremente Valery Petrovich al ver a su exalumna en la puerta. «Justo puse la tetera, compré pastelitos. Siéntense, vamos a probarlos. Con esto tenemos para un mes», respondió Ana, alegre, fingiendo indiferencia. Pasaron un rato tranquilos. Ana y su profesor recordaron viejos tiempos, y Pasha, relajado tras la siesta, jugaba con sus juguetes. Regresaron más tarde de lo prometido, con 2 horas de retraso. Ana no llamó antes. Hablar con él después de lo que había visto era imposible. Ni siquiera quería quedarse en ese apartamento. «No tengo hambre, voy a acostar», dijo Vadim. Y se fue enseguida. «Día muy difícil», susurró Ana para sí, pero no dijo nada. El dolor le oprimía el corazón, pero decirle lo que sentía era demasiado difícil. Pasó la tarde limpiando, fregando el suelo, la encimera, el lavabo y la bañera. Todo le parecía sucio, como si no estuviera en su propia casa. No podía dormir junto a él. Abrió el sofá en la habitación infantil y tras dormitar un rato allí, permaneció tumbada hasta la mañana. Las lágrimas la ahogaban, pero no podía llorarlas. Pasaron varias semanas antes de que pudiera decidir qué hacer. Irse, ¿pero a dónde? ¿Cómo sobrevivir con un subsidio? ¿Dejarlo todo como está?
volverse loca, pero decidió que si lograba atrapar a su marido con las manos en la masa, podrían hablar, tal vez eso salvará el matrimonio. Eligió un día para ir a la clínica y después pasar por algunas tiendas. Vadim se alegró. Bien, llámame y te recojo cuando termines. Gracias, asintió Anjan comparando ese momento con el pasado. Entendió que, hace apenas un mes, habría considerado ese gesto como una gran dicha. Pero ahora, solo deseaba una relación normal en fidelidad y nada más. No tuvo que esperar mucho antes de que apareciera la mujer pelirroja. Como si estuviera en su casa, se quitó el abrigo y se dirigió a la cocina, donde abrió la nevera. Después de repartir la comida en platos, abrió una botella de vino y colocó 2 copas sobre la mesa. La atmósfera se fue volviendo más tensa. Al principio, Anya no entendía de qué hablaban, pero poco a poco captó el hilo. Se llamaban mutuamente Ivanka y Nikolai. Bromas, declaraciones de amor, charlas sobre bienes inmuebles, todo flotaba en el aire. Buenas tardes, dijo Anya con frialdad al entrar al apartamento sin quitarse los zapatos. Su marido, sorprendido, apenas logró decir, «Hola, buenas tardes», respondió Ivanka con acento. A pesar de la tensión, parecía satisfecha. «Te presento, Anya, esta es mi hermana. Nos reencontramos después de tantos años. Es una historia sencilla en realidad», dijo Vadim, sonriendo. «Si es sencilla, entonces puede pasar. Brindemos por el reencuentro», sugirió la pelirroja, escogiendo con dificultad sus palabras. «No, gracias», respondió Anya, intentando ocultar su nerviosismo. Su cabeza retumbaba y las sienes latían por la tensión. Retrocedió hasta la pared, sintiendo como el miedo la envolvía. Vadim exhaló nerviosamente sin saber qué hacer. No quería explicar nada, pero parecía que tendría que hacerlo. En ese momento se oyó el llanto de Pavlik desde el cochecito en el pasillo. Anya se giró, pero sintiéndose débil, no pudo ir de inmediato hacia su hijo. Mientras se quedaba de pie, Ivanka vertía agua en un vaso, añadía un polvo y se lo tendía a Anya. «Bebe, ¿no te sientes bien?», le ofreció con amabilidad. «Tranquila, nos sentamos y hablamos de todo». Tenía la garganta reseca. Anya bebió unos sorbos esperando sentirse mejor, pero pronto la niebla ante sus ojos se volvió más densa, y todo a su alrededor se volvió silencio. La cabeza le dio vueltas, y antes de poder entender lo que ocurría, perdió el conocimiento. La última sensación fue la frialdad del suelo rozando su mejilla. Con ese inicio y las palabras para el canal, la historia fluía suavemente hacia otra parte. Despertándose de un sueño nocturno inquietante, Anya oyó un débil sonido. Pavlik se movía en su cuna. Ahora debía acostumbrarse a los despertares nocturnos. Desde el nacimiento de su hijo, todo había cambiado. Sus noches se volvieron perpetuamente inquietas, y el cansancio no la abandonaba ni en los momentos más tranquilos. Se levantó, tomó el biberón de la mesa y, sin esperar a que el niño llorara, fue silenciosamente a la cocina. Preparó la fórmula por rutina y regresó al cuarto. De pronto, le llamó la atención la voz de Vadim hablando por teléfono. Sus palabras eran bajas pero con un acento claro. «¿Por qué no estás dormida?», preguntó con molestia al verla, colgando bruscamente. «Pashka se va a despertar pronto», explicó Anya, y volvió a lo suyo. Vadim se levantó en silencio y se marchó. Aunque prometía amar a su hijo, en realidad apenas mostraba emoción hacia el pequeño. A veces Anya le pedía que paseara con el cochecito o ayudara con Pavlik, pero notaba que Vadim no mostraba interés. Esa falta de cercanía con su hijo la entristecía. Cuando Pavlik volvió a dormirse profundamente y Vadim se dio vuelta hacia la pared, Anya no pudo deshacerse de sus pensamientos. Antes, como profesora de lenguas extranjeras, se había topado con frases similares, pero ahora estaba completamente bloqueada. La voz de Vadim al otro lado de la puerta era extraña. Tenía ternura y pasión, y ese fue el momento en que Anya comprendió que nunca antes había oído ese tono en su voz. La noche continuó, y Anya intentaba aclarar sus sentimientos. «El niño llora», dijo Vadim con indiferencia, saltando de la cama. Se vistió rápido y salió de la habitación. Pavlik lloraba con fuerza. Anya permanecía despierta, repasando las frases que había escuchado, y su ansiedad crecía. Desde fuera, cualquier mujer habría envidiado su vida en un marido exitoso,
Un bebé sano, un piso amplio. Las vecinas la miraban con envidia cuando Anya subía al coche de Vadim, pero en realidad vivía atrapada en sus propios miedos y dolores. Ya no puedo seguir sola, y tú necesitas apoyo y protección. Creo que deberíamos ser el soporte el uno del otro. Anya dudó mucho. Casarse con un hombre por el que no sentía nada le parecía imposible, pero por otro lado, en ese momento realmente le faltaba a alguien fuerte a su lado. Tras pensarlo mucho, decidió aceptar. Los recuerdos se desvanecieron poco a poco, y su mirada se posó de nuevo en el rostro de Pasha. Sus mejillas y barbilla estaban llenas de bayas y plátano, y sus pequeñas manos esparcían restos de comida por la mesa. El niño sonrió ampliamente, y su madre no pudo evitar devolverle la sonrisa. Muy bien, comiste rico. Ahora vamos a lavarnos. El día pasó volando entre tareas del hogar. Parecía que apenas había almorzado y ya era de noche. A veces Anya no recordaba cuándo había comido por última vez, pero nunca se olvidaba de Vadim. Esa sensación de obligación no la abandonaba. Por eso le resultaba difícil compartir sus preocupaciones o pedir algo. Vadim regresó tarde, callado y cansado. Pensó que tal vez se debía al trabajo. Él solía decir que los negocios tienen momentos difíciles, y eso explicaría su actitud. Pero en realidad, Anya nunca supo con certeza a qué se dedicaba. ¿Servicios inmobiliarios? ¿Reventa de propiedades? Nunca lo entendió del todo. ¿Pasó algo?, preguntó con cautela mientras recogía los platos. No, todo bien, respondió Vadim, sin apartar la vista del móvil. Anya casi preguntó qué había ocurrido exactamente, pero se detuvo. Tal vez lo mejor sería esperar. Pavlek tiene que ir a la clínica pediátrica la próxima semana. ¿Podrías llevarnos?, preguntó. Fue lo primero que se le ocurrió. No sé, recuérdame el día antes, respondió Vadim. Claramente desinteresado, Ananya sintió alivio. Sus expectativas no se cumplieron y, aunque el silencio era mejor que una reacción impredecible, seguía siendo difícil no pensar en la extraña conversación que había escuchado. Después de acostar al niño, Anya, a pesar del cansancio, no se fue a la cama. En lugar de eso, tomó una hoja de papel y un bolígrafo. Fue a la cocina y se sentó en el sofá. Con esfuerzo, empezó a recordar palabras y frases que no podía sacarse de la cabeza. A medida que escribía la hoja, se llenaba de líneas que parecían una invención infantil. De no ser por su formación y su habilidad con los idiomas, no habría recordado esos sonidos. Pero eso no la aliviaba. «Ay, Natalia Nikolayevna, cuánto te necesito», susurró, recordando a su abuela. Tal vez ella podría haber descifrado ese enigma. Sus consejos serían ahora más valiosos que nunca. Últimamente, Vadim se quedaba hasta tarde en el trabajo, pero nunca daba explicaciones. Todo lo que ocurría parecía fuera de su control. Siempre mencionaba negocios, reuniones, viajes, pero en realidad no formaba parte de la vida de Anyang. Aunque ella intentaba creer que su esposo la apoyaba, su familia se parecía cada vez más a un matrimonio ficticio. Tiempo después, Anya recordó a alguien que podría ayudarla a descifrar aquella conversación extraña. Era su profesor de la universidad, Valery Petrovich, que vivía cerca. Él la recibió con gusto y de inmediato notó cuánto había cambiado. «Has madurado», dijo al verla en la puerta. «Y usted sigue igual», sonrió Anya, feliz de que al menos alguien realmente se alegrara de verla. Valery Petrovich, aunque se quejaba de la edad, seguía dedicado a su vocación y estaba dispuesto a ayudar. Preparó algunos juguetes para Pavlik, que aún guardaba de cuando fue un padre joven. El niño jugaba felizmente con ellos, mientras Ana estaba sentada, reflexionando sobre su vida. Valerio Petrovich seguía ayudándola a descifrar aquellas extrañas anotaciones. «Bueno, veamos qué sale de esto», dijo, poniéndose las gafas y examinando con atención la hoja con los apuntes. «Qué curioso, parece un galimatías». Ana observaba su trabajo en silencio, intentando no apresurar los acontecimientos. Pablito, acurrucado contra su madre, se había quedado profundamente dormido y ella seguía meciéndolo en sus brazos. Al cabo de un rato, Valerio Petrovich se levantó y regresó con un montón de diccionarios. «Creo que empiezo a entender algo», dijo, esbozando una débil sonrisa.
Voy a comprobarlo otra vez. Al principio, como siempre, espera un poco, querida. Pronto podremos estar juntos. Resiste, piso. Ya casi lo tengo todo resuelto. Esa anciana cree que va a recibir el dinero. La verdad, esto parece una conspiración criminal, lo que está ocurriendo en Chislovo. Sí, realmente lo parece. Pero lo escuché por casualidad. Mi esposo hablaba con alguien, con su amante. Cada palabra suya me atravesaba el corazón. En ese momento, toda la ilusión se vino abajo. Sentí como el suelo se desvanecía bajo mis pies. Ana comprendió que Vadim tenía otra vida a sus espaldas, una vida que le estaba vedada. No saques conclusiones precipitadas, advirtió Valerio Petrovich con cautela. Es solo una parte de la conversación. Quizás no lo hemos entendido bien. Sí, tal vez, respondió ella, aunque en el fondo sabía que era difícil convencerse de eso. Ni los argumentos más lógicos lograban tambalear su certeza. De pronto Vadim se llevó la mano al pecho y se dirigió al cajón de la mesita para buscar el botiquín. Ana notó en la puerta de la cocina una hoja arrugada con una lista de medicamentos. ¿Estás enfermo?, preguntó. Un poco, sí, pero no quiero quejarme, respondió el profesor con una risa. ¿Quieres que te ayude en algo?, ofreció Ana. ¿Qué podrías hacer?, respondió Valerio Petrovich con escepticismo. La edad no perdona. Es lo que hay. Estuve un mes yendo de hospital en hospital, y al final no aguanté más. Pedí que me dejaran volver a casa. Aquí tengo mis libros, mi piano, los bancos del patio. No quiero morir en una cama de hospital. Ana empujaba el cochecito por el parque cubierto de maleza, con un ánimo tan gris como el clima. Las nubes, el viento frío, los secretos de su marido y la enfermedad de Valerio Petrovich se mezclaban en una imagen amarga. Todo eso le causaba una angustia en el pecho. Quería sentarse en un banco, llorar y compadecerse de sí misma, pero ni eso se podía permitir. Tenía a Pablito, y era responsable por su vida. El día de la cita con el pediatra, Vadim estaba demasiado ocupado, así que Ana pidió un taxi para ir con su hijo. Durante el trayecto, Pablito lloraba, se negaba a quedarse quieto en su asiento, y tras la vacuna, se puso muy irritable, haciendo que toda la clínica girara en torno a ellos. No quería volver a repetir esa experiencia, así que colocó al niño en el cochecito y regresó a casa caminando por las calles otoñales. Por suerte, Pablito se durmió pronto con el aire fresco. ¡Qué rápido!, comentó Vadim, pasando con un montón de ropa en brazos. Ya pasaron 3 horas, dijo sorprendida Ana. Hace 2 días cambié la ropa de cama, respondió él, quitándole importancia mientras corría al baño. Hace frío hoy, me envolví en la manta y derramé café. Ana se quedó pensativa, pero no se atrevía a hacerle preguntas. Volvió a sus tareas cotidianas, tratando de ocultar la inquietud que sentía. Pavlek comió. Ana lo dejó en el corralito con sus juguetes y comenzó a cocinar. Y entonces comenzó una serie de sucesos extraños que terminaron por destruir sus últimas esperanzas de estabilidad. En primer lugar, Vadim empezó a hacer cosas que nunca hacía. Ordenó la casa, lavó la ropa de cama, limpió los suelos, y en la cocina todo estaba impecable. Ana miró dentro de uno de los armarios. Había 2 copas separadas, con gotas de agua en sus paredes. ¿Vino alguien?, le preguntó. ¿Pediste comida? No, solo me dio hambre, respondió Vadim, molesto consigo mismo por haber olvidado tirar la basura. En segundo lugar, cuando Pablito se durmió, Ana fue corriendo al baño, corrió la cortina de la ducha y notó un par de largos cabellos rojizos sobre la superficie blanca. Se inclinó y los miró más de cerca. No eran suyos. Ana se miró al espejo, como buscando una respuesta. Alguien había estado en su casa, y era una mujer, pero a pesar de sus sospechas, Ana no se atrevía a confrontarlo directamente. Su sentido del deber hacia su esposo le impedía reclamarle nada. Seguía callando, pero algo dentro de ella ya se había roto. Quería pedirte algo de dinero, dijo durante el desayuno. Hay comida, lo demás también está, respondió Vadim. Compra cosas más baratas para Pablito y no pidas taxi en hora punta. Cada rublo me cuenta. Ana no quería quejarse,
pero necesitaba el dinero para comprar una cámara oculta. Decidida a actuar en secreto, fue a una tienda de tecnología. Tras una larga búsqueda, consiguió comprar la cámara, aunque no sin esfuerzo. La instaló en casa, intentando que no se notara, y cuando todo estuvo listo, sintió como el corazón le latía más fuerte. ¿Cómo estuvo tu día?, le preguntó a Vadim, intentando sonar tranquila. Bien, respondió él, sentándose a la mesa. Mañana por la mañana vamos al pediatra, y después pasaremos por casa de Masa, mi amiga. Hace un mes tuvo un bebé. Creo que volveremos para la hora de comer. Ana sentía cada vez con más fuerza que algo no estaba bien, pero seguía en silencio, ocultando sus temores tras una fachada de cuidado familiar.